Hola, mi nombre es Miguel Antonio López Méndez, soy profesor del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia y hoy vengo a compartir con todos vosotros y vosotras mi ponencia titulada De la lingüística a la fraseodidáctica, unidades fraseológicas y su transposición didáctica en el aula de francés como lengua extranjera. A continuación se proponen los diferentes apartados o las diferentes etapas que ha seguido esta investigación. Para poder contextualizarla vamos a realizar una breve introducción a la temática, vamos a exponer los objetivos de investigación, seguidos de la metodología empleada, a continuación un apartado de discusión y finalmente trataremos los resultados y conclusiones esperados, ya que se trata de una propuesta de intervención didáctica. Bien, en el presente apartado proponemos una introducción a la temática abordada, que es básicamente la diferencia y la distinción que existe entre fraseodidáctica y didáctica de unidades fraseológicas. En primer lugar, esclarecer que una unidad fraseológica, según Zuluaga, en su estudio de 1999, es el componente esencial del sistema lingüístico. ¿Por qué? Porque nos ayuda a transmitir valores culturales y pragmáticos en la enseñanza de una lengua extranjera. Bien, literalmente, Solano, una de las expertas en fraseodidáctica, en uno de sus artículos publicados en 2023, nos dice que las unidades fraseológicas son el eje de las unidades de programación. Las lenguas se aprenden a través de su fraseología, que es paradigmática de la sociedad y la cultura a la que pertenece. Realmente esta definición que nos aporta Solano es la definición de fraseodidáctica. La diferencia entre fraseodidáctica y didáctica de unidades fraseológicas reside en la necesidad de enfocar la unidad fraseológica como eje principal en la enseñanza de una lengua extranjera. Finalmente, según nos lo afirma González Rey en 2012, trabajar la fraseodidáctica en clase de lengua extranjera aporta fluidez y autenticidad a nuestro discurso, a la producción oral que aporta el alumnado de lenguas extranjeras. Para poder justificar la importancia de enseñar y aprender una lengua extranjera basándonos en su lingüística, sobre todo en sus unidades fraseológicas, y de la importancia del docente de tratar o abordar la fraseodidáctica en la enseñanza de una lengua extranjera, hemos considerado que es esencial ver cómo se realizan la mayor parte de ocasiones traducciones literales. La fraseodidáctica nos enseña, la fraseología en general, no la fraseodidáctica, nos enseña que es imposible traducir literalmente ciertas unidades del lenguaje. Es ahí donde entra en juego la fraseología y las unidades fraseológicas. En este caso, hemos considerado que es conveniente ver la diferencia entre tres idiomas principalmente. Hemos escogido una expresión en español que es llover a cántaros, llueve a cántaros. Nos hemos ayudado de una IA, de una inteligencia artificial, que es capaz de generar imágenes, pero además representar literalmente el sentido de la expresión, de la unidad fraseológica. Por lo tanto, hemos traducido esa misma expresión al francés y el equivalente que nos da es il pleut des cordes. Literalmente es que llueven cuerdas. Y también nos hemos ido a buscar el equivalente del inglés, it's raining cats and dogs. Están lloviendo perros y gatos, sería el equivalente si traducimos de forma literal. Por lo tanto, no se puede adaptar ese significado de forma absolutamente literal al idioma, porque una persona nativa es capaz de identificarlo, pero una persona que está estudiando una lengua extranjera no es capaz de asimilar el contexto de esa unidad, el contexto de esa fórmula lingüística. Los objetivos que nos planteamos al iniciar esta investigación eran principalmente tres. Analizar unidades fraseológicas del francés contemporáneo desde una perspectiva lingüística, pragmática y funcional. Entiéndase que estamos en un contexto de enseñanza del francés como lengua extranjera. Segundo objetivo sería seleccionar y clasificar las unidades fraseológicas según diferentes parámetros, como la frecuencia, el registro de apariencia y el potencial didáctico que presenta dependiendo del nivel lingüístico que establece el marco común europeo de referencia para las lenguas.
Y nuestro último objetivo de investigación fue diseñar una propuesta de intervención didáctica que facilite la enseñanza y el aprendizaje de la fraseología en francés como lengua extranjera mediante actividades contextualizadas, actividades comunicativas contextualizadas, en un contexto real. Pasamos a continuación a ver qué metodología se ha seguido, qué metodología se ha llevado a cabo para el desarrollo de esta investigación. En primer lugar, se trata de una metodología basada en dos fases. La primera de ellas es esta que presentamos del análisis lingüístico. ¿Cómo se ha llevado a cabo? Elaborando un corpus fraseológico. ¿A través de qué medios? Pues de diálogos cinematográficos, de textos literarios actuales, de prensa, de medios digitales, de redes sociales, de conversaciones auténticas al final. Aquí tenemos una representación gráfica también de otra expresión que no se puede traducir literalmente del francés. Poser un lapin. Poser un lapin a quelqu'un quiere decir dejar plantado a alguien, pero si lo traducimos literalmente quiere decir plantar o depositar un conejo. Entonces, ese alumnado de lengua extranjera no sería capaz de asociar el verdadero significado de la expresión con su traducción literal que se puede realizar del francés, pero que no tiene coherencia. La segunda parte de esta metodología sería la aplicación didáctica, llevar a cabo al aula esta propuesta. ¿A través de qué? Pues del diseño de secuencias estructuradas en tres momentos claves, sobre todo, de la comprensión contextualizada, de la producción guiada y libre del alumnado y de esa reflexión metalingüística que permite al alumnado obtener o realizar una consecución de esos objetivos lingüísticos de forma significativa, digamos, de adquirir significativamente el conocimiento lingüístico. Dentro de esa fase de reflexión metalingüística, sobre todo lo que se intenta o lo que se procura es diferenciar dentro de qué situaciones o momentos vitales se puede emplear cada unidad fraseológica. Como por ejemplo, para expresar estados emocionales, con la expresión francesa avoir le cafard, que literalmente significa estar de bajón o estar un poquito deprimido. Para gestionar el discurso, que quiere decir appeler a un chat, que eso quiere decir llamar a las cosas por su nombre, o para diferentes o determinadas acciones y situaciones, como por ejemplo mettre le pied dans le plat. Esta sí que se puede hacer un poquito literal y se sobreentendería porque literalmente sería poner el pie en el plato, sería meter la pata. Bueno, esa igual sí que se puede extrapolar, pero por ejemplo la de appeler a un chat, llamar a un gato, bueno, pues depende del nivel de adquisición o del nivel lingüístico que posea ese estudiante de lengua extranjera. Proponemos entonces diferentes adaptaciones que puede tener esta metodología. No adaptaciones, sino inserciones en clase. Esa propuesta didáctica puede estar basada en diferentes técnicas, pero todas en relación con un contexto real comunicativo, como por ejemplo la dramatización. A través de la dramatización se integran unidades fraseológicas recreando escenas cotidianas, escenas del día a día a través de juegos de juegos de rol y debates donde se emplean las unidades fraseológicas para organizar el discurso, dar coherencia al diálogo, estructurar las ideas que se quieren compartir. Y por último, a través de esa fase o de esa reflexión metalingüística, que propone actividades de análisis promoviendo la conciencia fraseológica, las funciones pragmáticas y las equivalencias interlingüísticas. Una vez que un alumno es capaz de asociar dichas equivalencias interlingüísticas, es prácticamente automático el captar o el llegar a la consecución o a la asimilación, mejor dicho, de dichos contenidos lingüísticos. Bien, llegamos al apartado de discusión y resultados esperados. ¿Por qué resultados esperados? Pues porque se trata, como ya hemos dicho anteriormente, de una propuesta de intervención didáctica. Por lo tanto, tras su implementación, lo que se espera es que los alumnos, que los estudiantes de lengua extranjera, en este caso es en francés, pero puede ser adaptativo a cualquier otro idioma y a cualquier nivel
lingüístico según los establecidos en el marco de referencia para las lenguas. Y por lo tanto que posean un amplio repertorio de expresiones, de unidades fraseológicas que puedan emplear en su discurso. Por otra parte, esperamos que se establezcan secuencias estructuradas. ¿Eso qué quiere decir? Que los alumnos van a ser capaces de realizar o de conseguir una comprensión contextualizada. Al final comprenden un contenido, pero en un contexto de comunicación real en el que ven la utilidad real de esas estructuras. De ser capaces de producir, aunque sea de forma guiada, y de integrar esa reflexión metalingüística en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, pues por supuesto, dar ese aspecto de adaptabilidad a cualquier nivel que establece el marco europeo de referencia para las lenguas, porque realmente se trata de insertar, de enseñar la frasedidáctica, bueno, de poner en marcha más bien la frasedidáctica desde niveles iniciales en el aprendizaje de una lengua extranjera. Por lo tanto, los resultados y las conclusiones que obtenemos de este estudio es que las unidades fraseológicas contienen un amplio potencial pedagógico y que son capaces de hacer alcanzar la naturalidad comunicativa en lengua extranjera. Al final tenemos que intentar salir de esa construcción fija de diálogos para insertar expresiones del día a día que se usan en todos los idiomas y que dan esa soltura, esa naturalidad en el discurso. Por otra parte, la frasedidáctica propone un enfoque innovador y muy eficaz, a nuestro parecer, que vincula teoría y práctica de forma absolutamente integrada y donde los alumnos son capaces de ver la utilidad real de dichas estructuras. Por último, definir o establecer la fraseología como un absoluto transmisor de cultura, de pragmática y de autenticidad lingüística, ¿vale? Porque al final la fraseología propone esas estructuras que se usan en el día a día, pero que realmente no se abordan en la enseñanza de lenguas extranjeras, sobre todo en etapas básicas como la educación primaria o la educación secundaria. Sí que es cierto que se puede trabajar, se ven aparecer algunas expresiones, porque la fraseología está presente en todo, en cualquier diálogo está presente. Cualquier expresión fija, cualquier tipo de refrán, de paremia, de colocación, de locución, aparece muy fácil en el discurso, pero sí que es cierto que no se le da la posición que merece y no se le está reconociendo la importancia que realmente tiene. Por último, se presentan las referencias bibliográficas consultadas durante el desarrollo de este estudio, por si tenéis cualquier tipo de duda, de consulta. Y ya para finalizar esta ponencia, agradeceros vuestra atención, vuestro interés y bueno, aquí os dejo mi correo electrónico de contacto por si tenéis cualquier tipo de duda, de consulta, de propuesta, de lo que sea. Estoy a vuestra entera disposición siempre y será un placer responder a todas vuestras cuestiones. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto, compañeros.